Tengo aproximadamente 36 años trabajando el tema de violencia sexual. Puedo decir muy gratamente que quien me indujo a trabajar el tema de violencia sexual fue Selma González Cerratos. Ella fue mi maestra y pues yo le dije, te tengo dos temas para tesis, ¿no? Una que es el embarazo posparto, las alteraciones emocionales posparto, y el otro, violencia sexual. Y me dijo, pues violencia sexual. Y entonces desde el 83 me metí al tema de violencia sexual. Empecé a trabajar con la primera organización que trabajó violencia sexual en México, que se llamaba CAMBAC, Centro de Apoyo para Mujeres Violadas. Y pues ahí empezó mi caminar en este tema, mi caminar y mi compartir con muchas personas, mujeres, algunos hombres, niñas, niños, adolescentes que han vivido violencia sexual. Y pues una vez que ya te metes a esto, ya no puedes salir, ¿no? Ya no puedes dejar que se siga produciendo este tipo pues de maltratos y de daño contra muchas personas, ¿no? Entonces, pues aquí me tienes ya también muy cansada, ¿no? Uh-huh. Muy cansada del tema, de muchas frustraciones, porque yo creo que sí he vivido muchas frustraciones, muchos dolores de algunos casos, ¿no? El caso de la señora Mireya, por ejemplo, me duele mucho, ¿no? Me duele mucho porque pues ella se quitó la vida y se la quitó a sus hijos, ¿no? Y su papá. Entonces, pues son casos que te mueven, que te hacen reflexionar y que te hacen ver a la violencia sexual de una manera diferente. No la veo como cifras, no la veo como definiciones, sino la veo como un hecho social muy fuerte que causa mucho daño a quien lo vive y que te marca, ¿no? O sea, marca a las personas, aunque entren a terapia, sí se acuerdan de lo sucedido. Obvio que ya después de terapia y de una terapia, pues, bien enfocada, ¿no? Las personas ya se colocan diferente, ¿no? Ante esta problemática. Eso es bueno, porque ves que crecen las personas. Y yo creo que por eso seguimos, ¿no? Yo creo que por eso yo sigo en el tema, porque veo que sí funciona nuestro trabajo y que sí hay, sí ves la vida en los ojos de las personas, ¿no? Porque cuando llegan las personas a DIVAC, llegan con una mirada muy triste, y no te miran a los ojos. Y conforme va pasando el trabajo, pues vas viendo el brillo, cómo regresa el brillo a sus ojos, ¿no? La vida. Entonces, pues yo no podría trabajar con personas con VIH, por ejemplo, o con personas que ya son terminales. Yo creo que sí se puede salir adelante de una violencia sexual cuando se hace un buen abordaje, ¿no? Entonces, pues ahí seguimos. Y pues te agradezco mucho que tú, que sí le sabes a las redes sociales, estés pues promoviendo esto, ¿no? Promoviendo esto. Yo sé que en redes sociales ahorita es lo que, pues a lo que nos tenemos que meter para cuidarnos precisamente, ¿no? Pero pues así, una pequeñita presentación de mí. Sí, muy bonita, Laura, muy humana y muy encaminada hacia la resiliencia sin negar la dificultad, ¿no? Pues adelante, bienvenida. Pues mira, yo hice un PowerPoint, se los voy a pasar, son como 16 láminas, pero no, nada más es para guiarme, ¿no? Para guiarme y para plantear lo que tú comentabas del tema, ¿no? Errores y aciertos al conceptualizar el abuso sexual infantil. Yo creo que
yo no sé si llamarle errores, ¿no? Porque he tratado de hablar incluso en UNICEF, en la Casa de los, en la en el DIF, y lo que yo manejo es que no es abuso. Si nos vamos a revisar lo que maneja el Internet, ¿no? Y pones el buscador y pones abuso, es muchas cosas el abuso menos violencia. Y la violencia sexual que viven niños y niñas no es abuso, es violencia. Lo que les están haciendo a los niños es violentarles su espacio, violentarles su desarrollo y les están violentando su vida, ¿no? O sea, su proyecto de vida se los están violentando. O sea, ya los niños y las niñas que viven violencia sexual sí viven con afectaciones muy fuertes, incluso algunas niños y niñas sin que se den cuenta llegan a tener algún daño cerebral, ¿no? Investigación en Estados Unidos, en donde algunas personas adultas fueron a trabajar una investigación y muchas de ellas tenían daño cerebral y vieron por qué tenían un leve daño cerebral y pues encontraron que era en su historia de vida por haber vivido una violencia sexual en su infancia, ¿no? Entonces, la violencia sexual infantil es eso, es un daño, ¿no? Es un daño muy fuerte, es un daño que genera muchas preguntas, pero también muchas preguntas que muchas personas ya en su adultez a veces no se pueden responder, no pueden responder esas preguntas y muchos de ellos y de ellas incluso hasta llegan a pensar que no fue cierto lo que vivieron. Entonces, el abuso, creo que el abuso implica otras cosas y genera otras cosas, no así la violencia sexual. La violencia sexual genera mucho daño, la violencia sexual altera, como les digo, el proyecto de vida y es con premeditación, con alevosía y con ventaja, ¿no? Aquí está una definición que nosotras hemos estado promoviendo desde que empezamos a trabajarlo, ¿no? Y es cualquier contacto de una persona o de varias personas, ¿no? Porque sí, algunas niñas y niños han sido violentados por una persona, pero luego a su vez se los ofrecen a otras personas adultas, ¿no? Entonces es una violencia de tipo sexual contra un niño, niña o adolescente con el fin de estimular o gratificar la sexualidad de la persona que lo está llevando a cabo. Es una acción de uso, es un uso de poder. Eso es la violencia sexual. Yo creo que el abuso sí existe, ¿no? Pero el abuso tiene otras connotaciones para quien lo está viviendo. Incluso me recuerdo un caso de un violador que tuve contacto con él y que estábamos viendo su actuar con varias personas y él dijo, es que mis hijas nunca han dicho que yo las violé. Y yo le dije, no, o sea, sus hijas no han dicho que usted las violó. Lo que sus niñas dicen es lo que usted les hizo, cómo las tocó. Eso es lo que dicen las niñas, ¿no? Las niñas dicen, es que me tocó, me puso cremita, me puso cremita que huele a fresita en mi vulvita. O sea, su niña no va a decir, mi papá me metió el dedo en mi vulva. Eso no lo va a decir. Eso es algo de los adultos, eso es muy adultocéntrico, ¿no? Entonces, cuando nosotras empezamos a
a ver los casos, cuando empezamos a escuchar estos testimonios de niñas, de niños, de algunos adolescentes, cuando escuchamos los testimonios de las personas adultas que vivieron violencia sexual en su infancia y que nos narran lo que vivieron, ninguna de ellas dice me violó, ¿no? Ninguna de ellas dice, como lo dice el Código Penal, ¿no? Como los tipos penales que ya están muy bien trabajados y muy bien abordados en los delitos sexuales. Por eso nosotras, como Adivac, hacemos esta propuesta y afortunadamente sí me han escuchado. Ya muchas personas ya no dicen abuso, ya dicen violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Ya lo manejan así. Y eso, eso a mí, me gusta porque sí transmito el concepto y que la palabra abuso es como disminuir el impacto que este genera, ¿no? Es violencia, es una violencia contra niñas, niños y adolescentes. Y yo no creo que haya un error en el término, ¿no? Yo creo que sí se puede usar, incluso está dentro del tipo penal, ¿no? Y estas son las diversas formas de violencia sexual, y dentro de estas diversas formas de violencia sexual está el abuso sexual. Y una de estas formas de violencia sexual es el maltrato infantil, ¿no? Otro es los manoseos, el toqueteo del cuerpo que hacen. A veces yo observo a personas adultas que están con niños o con niñas y las están abrazando, las están besando, les están besando en la boca, enfrente de todo el mundo, ¿no? Y no, eso no tiene por qué recibirlo una niña, ¿no? Y más con esta connotación, porque lo alcanzas a percibir cuando es algo que va más allá de una caricia o de un apapacho con un niño o con una niña, ¿no? El hostigamiento verbal también, ¿no? Hay veces que llegan a decir palabras que dices, ¿por qué me está diciendo eso, no? Y muchas veces los niños y las niñas tampoco se alcanzan a percatar de estas palabras, no entienden por qué les están diciendo esto. El exhibicionismo es otra forma de violencia sexual. Estas personas que se paran en la calle y te enseñan los genitales, o que vas caminando y te hablan en el carro y te enseñan el pene, ¿no? Y esto también les llega a pasar a los niños en sus casas. Algo que es muy reciente es la explotación comercial de niñas y niños. Entonces, si ustedes ven lo que implica las definiciones de cada una de estas palabras, de estos conceptos que estoy... Y ustedes ven la definición, que es, algunas de ellas es del diccionario y otras son del Código Penal, ustedes alcanzan a ver que siempre se habla de violencia sexual, ¿no? Ya se le nombra de diversas maneras a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. La prostitución infantil es una forma de violencia sexual también, ¿no? Y la prostitución infantil, todo lo que ahorita estamos viendo son muchas formas de violencia que antes se daban y que ahora, a partir del 2000, ya se les está nombrando y ya se les está mencionando como tipos de violencia sexual infantil. Y algunos de ellos están como un tipo penal. La pornografía infantil es un tipo penal. Pero si ustedes ven también la definición, pues van a ver que son actos sexuales contra niñas y niños, ¿no? Que muchas veces las niñas y los niños no lo saben. Entonces, eso es violencia sexual.
no es abuso. La palabra abuso considero que minimiza la problemática. No es una palabra tan fuerte, ¿no? Es muy fuerte decir violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Y es diferente decir abuso sexual infantil. Como que ya decir abuso sexual infantil ya es como cualquier palabra, ¿no? Es como decir feminicidio. Ahorita antes nos asustábamos con la palabra feminicidio, ¿no? Ahora ya dicen feminicidio, ya es como algo muy cotidiano. Niños y adolescentes, sí lo tenemos que seguir nombrando, lo tenemos que seguir mencionando, pero con todas sus palabras. Es como cuando decíamos en la educación sexual que le tenemos que llamar a las partes del cuerpo por su nombre. Así sucede con la violencia sexual infantil, ¿no? Y hay otros tipos de violencia sexual infantil que todas ahorita lo conocemos y todas lo manejamos, ¿no? Que es la violencia cibernética. Y en la violencia cibernética se está dando, pues, otros nombres, ¿no? El grooming, el sexting, ¿no? Ya también se están nombrando de forma diferente, pero eso es violencia sexual infantil. No es abuso, es violencia sexual. Entonces, así lo tenemos que nombrar, ¿no? Creo que sería un acierto que lo estuviéramos nombrando como es, violencia sexual. Ya los tipos penales, algunos de los que yo les presenté ahora, el tráfico de niñas, niños y adolescentes, ¿no? La trata de personas con fines sexuales, eso ya está muy clasificado en el ámbito legal, pero en el ámbito social, en el ámbito psicosocial, el hecho de que te toquen tu cuerpo o de que hagan cualquier situación contigo de tipo sexual que te hagan hacer, eso es violencia sexual, independientemente de que haya una penetración o no haya una penetración. Es violencia sexual y está generando muchas alteraciones y está generando alteraciones fuertes en quien lo está viviendo. Perdón, Laura, 7 minutitos. Ok, entonces hay también desfiguración de partes. Esto de la desfiguración de partes tiene que ver con cuando les quitan a las niñas, les mutilan el clítoris, ¿no? Eso también es una violencia sexual, ¿no? Que no lo manejan así como violencia sexual, pero eso también es una violencia sexual. El incesto es otra violencia sexual. En ADIVAC, ¿no? Sí consideramos que la violencia sexual es cualquier contacto de naturaleza sexual entre un niño, niña y un adolescente o un adulto con el fin de gratificar o estimular la sexualidad de quien lo está llevando a cabo. Esto es la violencia sexual. Y la violencia va desde mostrar pornografía, exhibición del cuerpo desnudo, semidesnudo, contacto con el cuerpo de la niña o niño, ¿no? Hacer que el niño o la niña haga cosas en el cuerpo de la otra persona, eso es violencia sexual infantil, o como lo manejamos ya desde el ámbito de los derechos humanos y desde el ámbito superior de la infancia, es la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Y en la convención de Belén do Pará, ahí se maneja el término y la diferenciación entre lo que es abuso y lo que es violencia sexual. Y la Convención de Belén do Pará hace la propuesta de que se tiene que trabajar la palabra y nombrarlo como es, violencia sexual infantil, ¿no? Hay muchos niñas y niños que llegan a
participar, entre comillas, en esta situación de violencia sexual, pero cuando lo llegan a hacer es porque los niños y las niñas no saben que están utilizando su cuerpo desde el conocimiento de lo que les están haciendo, ¿no? Estas son otras formas de violencia sexual infantil que muchas veces tampoco nos damos cuenta y que ya no se les llama abuso, no es abuso, es violencia sexual. Y la violencia sexual infantil, que es lo que yo les comentaba, sí se trabaja desde el ámbito legal, y en el ámbito legal está el tipo penal de abuso sexual, que no tiene que ver ese tipo penal de abuso sexual con una definición o un punto de vista psicosocial de lo que es lo que viven los niños cuando utilizan su cuerpo en contra de su voluntad, que eso es violencia sexual, ¿no? Y pues la violencia sexual, si ustedes ven las estadísticas, pues es muy fuerte, es muy, muy grave el uso del cuerpo de los niños y de las niñas en contra de su voluntad. Justo el año pasado, vean cuántas páginas en internet encontraron que difundían pornografía infantil, ¿no? Y la pornografía infantil, pues es un tipo de violencia sexual, ¿no? Es una violencia sexual. Y bueno, nosotras tenemos algunos folletos. Y aquí esto se los pongo porque nosotras también le llamábamos abuso sexual. Pero con el tiempo y con el aprendizaje de los derechos de la infancia, de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ya empezamos a cambiar también nuestro discurso y empezamos a poner prevención de la violencia sexual infantil. Pero este es nuestro primer folleto que hicimos y dice abuso sexual. O sea, nosotras también así le llamábamos, pero realmente es violencia sexual infantil, ¿no? Y estos son, pues, algunos de los protocolos que tenemos de atención. Este es nuestro modelo de atención para niñas, niños y adolescentes. Acabamos de sacar estos 2 protocolos para CDI, para trabajar con niños indígenas, tanto la prevención como el protocolo de actuación. Y hemos hecho algunos modelos de atención para algunos DIF. Aquí les muestro el que hicimos para el DIF de Durango, pero también hicimos para Hidalgo y para la Ciudad de México, ¿no? Y estos que salieron justo en el 2018. Y pues tenemos también estos muñecos anatómicos que los utilizamos en la terapia para trabajar precisamente lo que han vivido los niños y cómo los han estado manipulando y tocando, y los niños nos muestran con los muñecos anatómicos cómo los han utilizado. Estos son los protocolos de CDI para trabajar con niñas, niños y adolescentes. Y pues por último tenemos nuestro diplomado, que ahorita por toda la cuestión de la pandemia lo vamos a tener que implementar ya en línea, aunque pues cuando se habla de violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, tenemos que trabajarlo a veces presencial, porque en presencial es como se sensibilizan mejor las personas. Y pues estos son los módulos de abordaje, dura 260 horas y pues ya han salido varias personas de nuestro diplomado. Ya va la generación número 28, ya son muchos años, desde el 2000 lo estamos dando, y pues esta es mi presentación y pues estoy aquí para preguntas, para comentarios,
y para lo que me quieran ustedes decir. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo a Laura? Estoy viendo. ¿Sí? Soy Flor Vargas, Gemma. Sí, Flor, saludos. Bueno, mi pregunta es, o más bien mi observación es, encuentro pues todo muy congruente, nada más hay un asunto que a mí particularmente me salta a la vista, porque entiendo perfectamente que se cataloga como violencia sexual el abuso en el exhibicionismo también, y ahí yo me cuestiono mucho, claro que estoy de acuerdo que eso es violencia, por ejemplo, en los desfiles donde aparecen las personas que tienen otras preferencias sexuales, que aparezcan los niños cuando ellos están exhibiéndose de manera, pues es su preferencia y ok, es muy su gusto, pero a mí me parece incorrecto que los niños aparezcan ahí, aunque sean sus hijos, aunque sean, no sé, parientes de ellos, creo que también es una forma de abuso, de violencia sexual y que casi nadie los observa en ese sentido, los dejan como que se expresen libremente y estoy de acuerdo que pueden expresarse, pero aún así, incluso aunque no vayan niños allí, el hecho de exhibirse así en la vía pública es exhibicionismo, no me importa si es hombre o es mujer y qué preferencia tenga. ¿Eso qué se hace? ¿Por qué las autoridades lo permiten? Esa es mi observación y es mi pregunta. Sí, tienes toda la razón, Flor. Incluso los niños que cantan, que no sé, parece que salen en TV Azteca o en Televisa, ya ni sé, esos niños están siendo objeto de trata. Esa es trata, ¿no? Es trata de personas y algunos, como tú lo comentas, sí son con fines sexuales, ¿no? Los niños pueden expresar su sexualidad, pero en lo que tú comentas, están expresando su sexualidad en función del adultocentrismo, porque los adultos están incitando a que hagan esas conductas, ¿no? Pero sí tendríamos que hacer un llamado de atención al Estado, ¿no? Porque el Estado es el que tiene que poner estos controles y además el Estado es el que está respondiendo a la ley por una vida libre de violencia, tanto para niñas, ¿no? como la ley general de protección para niñas, niños y adolescentes. Que si revisamos esta ley, ahí viene precisamente que los niños no son para estarse exhibiendo, ni son para que los estén utilizando para estas cosas, porque sí reciben un ingreso, sí reciben dinero, ¿no? Por esto que están haciendo los niños. Entonces eso es explotación, como bien tú lo dices, y pues sí se tiene que decir, ¿no? Sí se tiene que promover que esto tiene que parar, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo. Sí. Buenas noches. Hola. Perdón. Soy estudiante de enfermería de la licenciatura. Tuvimos una materia de género y salud. Ajá. Y es muy, muy interesante este tema. Por otra parte, también tenemos que empezar desde uno mismo. Tomábamos un tema de acuerdo a las niñas en este caso, de cuando nacían, a los meses, cuántos no le perforábamos las orejas. Ajá. Y eso está bien visto. ¿Por qué? Porque ya es costumbre que luego que nacen, porque es niña, ya póngale sus aretes, sin consultar. Ahí le estamos tratando como una violencia a su cuerpo, porque es una niña, es indefensa. Sin embargo, todos lo vemos bien, porque ya ha sido de generación en generación. Yo creo que también entraría el cambiar desde uno mismo y esperar el tiempo a que ellos también puedan decidir sobre su cuerpo. Así como los tatuajes, ¿no?
Ok, muchas gracias por tu comentario. De hecho, les comenté sobre ¿cómo se llama? Un documental sobre la mutilación genital. Sí, Es de África, sí, bueno, de varios países en donde la mujer está mal vista. No deben de tener orgasmos, bueno, en fin, es como quien dice una desgracia ser mujer en esos países. Y sí. es muy, muy interesante, la verdad, te quedas casi llorando porque dices, ¿cómo es posible siendo tan pequeña sufren ese proceso? Entonces, la verdad se lo recomiendo, está en Netflix, se llama La Gracias. manzana de Eva. Sí, la mutilación genital tiene que ver con tu derecho a expresar tu sexualidad, ¿no? Pero también tiene que ver con una cuestión de género, ¿no? O sea, a las mujeres les están cortando el clítoris y se los están quitando y lo que representa el clítoris para una mujer, ¿no? Es también como pisotear lo que es la sensualidad, la sexualidad y lo que es ser mujer, ¿no? Entonces yo creo que también, o sea, eso es una violencia sexual. Y había otra persona que quería también comentar, que se Sí, llama aquí Carlos. que está como Carlos Ayala. Perdón, pensé que era la persona otra y por eso te bajé la mano. Muchas gracias por tu participación, compañera. Buenas noches. Mi Hola. nombre es Norma Flores. Sí, Primero agradecerle la ponencia. La verdad es la primera vez que me conecto a un taller como estos. Es de mi total agrado porque pues soy nueva, ¿no? Y voy buscando información. Y sí. esta parte pues me fortalece como mamá, soy mamá de 2 pequeñitos y en esta parte pues me siento más fortalecida, más segura. Me llevo de este curso, de su ponencia, la importancia de llamar las cosas como son, ¿no? La violencia es violencia y no hay que bajar los grados ni hay que tener miedo a hablar y decir lo que es. Entonces, le agradezco mucho por esa parte y sobre todo en la parte en la que pues esto sirve sobre todo para la prevención. Comentaban ayer en el taller que mientras más pronto empecemos, mientras más pequeñitos sean, mientras les podamos tocar con claridad los temas de acuerdo a su edad, pues es más importante para prevenir. Yo le agradezco mucho la ponencia y yo tengo 2 preguntas. La primera, bueno, aprovechando, estoy viendo que es de Adivac. Mi Sí. niño tomaba terapia ahí, Uh-huh. llevó 1 año aproximadamente. Lamentablemente por la pandemia pues se suspendió. Yo quería saber, porque así también como lo comentó ahorita en su ponencia, ¿qué tanto efecto tiene una terapia en línea, que para mí es como el contacto, la concientización, no lo sé, yo me imagino es como mucho más baja a que se haga de forma presencial. Uh-huh. Si Edivac ya ha retomado el dar la terapia presencial en alguna proporción o Sí. no, y bueno, ahorita me voy con esas preguntas. Ok. Sí, tú me avisas, Gemma. Sí, pues ya, nada más, si puedes responder ese Contesto. para... gracias. Ok. Sí, sí, usted tiene toda la razón. La terapia en línea sí nos evita el contacto visual con las personas y de ver todo su lenguaje corporal. Y sí es un poco desgastante dar terapia en línea. En Adivac, y más con el tema de violencia sexual que debe de haber, la persona se debe de sentir en confianza y en un lugar seguro. Y muchas veces a donde están tomando la terapia hay personas que van pasando o no tienen la privacidad para hablar sobre las cosas que ellas quieran hablar, ¿no? Y pues sí es complicado, pero por la pandemia, nosotras ahorita en Adivac estamos dando la atención en línea, pero también presencial, la tenemos combinada, ¿no? Cuando las personas desean venir a la terapia con todos los cuidados, tenemos todos los cuidados en Adivac para que vengan a la atención presencial.
pero hay muchas personas que no quieren venir a la atención presencial y que sí prefieren la atención en línea, entonces les damos la atención en línea. Ahorita, el 30 de noviembre, vamos a terminar la atención en presencial por los fríos y porque ahorita se está destapando más la pandemia y pues vamos a hacerlo ya todo en línea. Se pueden comunicar al Facebook, se pueden conectar a la página y nosotras damos respuesta a todas las preguntas o a todas las personas que se acerquen para recibir atención. Y pues ni modo, o sea, la pandemia nos orilla a hacer muchas cosas que no nos gustan, ¿no? De estar encerradas, de dar la atención en línea, pero pues no nos queda de otra. Y hay muchas personas que sí la necesitan y pues lo tenemos que hacer así, ¿no? Pero si usted desea reanudar la terapia, puede comunicarse con nosotras y decirnos quién la estaba atendiendo y vemos si se puede reanudar la terapia con su niño. Ya aprendimos a dar terapia en línea, ¿no? Pero bueno, gracias. Ok, Muchas gracias. gracias. Laura, muchas gracias.